ahora da comienzo tu programa Lo que Dios unió por Maranata 911. Gloria al Señor. Dios le bendiga a todo ese lindo pueblo que está conectadito ahí a través de Maranata 911. Gloria al Señor. Este es tu programa. Amén. Lo que Dios unió, un programa que persigue, amén, ser de edificación a la familia. Amén. Ministrar las vidas. Amén. De cada integrante familiar. Ese núcleo precioso que Dios creó. Amén. Esa institución establecida por Dios. Gloria al Señor. Amén, llamada familia, queremos, ¿verdad?, fortalecerla a través de esta programación. Así que saludamos a toda esa linda audiencia, amén, que se conecta, gloria al Señor, para ser edificado a través de esta programación, lo que Dios unió. En esta ocasión tengo a mi hermana Mariani y a su amado esposo Freddy. Ay, santo Dios. Amén. Para esta ocasión tengo a nuestro hermano Freddy y a su amada esposa Mariani. Gloria al Señor, que van a estar saludándonos en esta poderosa ocasión. Dios te bendiga, Freddy. Dios bendiga, Dios le bendiga de manera especial, ¿verdad? Como dice nuestro hermano Ángel, correspondo al nombre de Freddy Carrasquillo. Nos congregamos aquí en la iglesia Maranata, ¿verdad? De Río Grande, quien pastorea a nuestro pastor Héctor Delgado y Jennifer Carrasquillo, con mi esposita. Dios les bendiga. Mi nombre es Mariana Jiménez. Dios bendiga a toda la audiencia y Dios bendiga también a nuestro hermano Ángel. Amén, amén. Así que nos gozamos. Amén. En mi carácter personal, pues toda una familia, amén, que amamos y respetamos muchísimo. Y hemos visto, hermanos, sinceramente, el crecimiento, su desarrollo, pero hemos conocido también lo que ha sido su proceso. Claro, no a la magnitud, ¿verdad?, de lo que van a estar compartiendo con nosotros en esta noche, amén, en esta ocasión, pero sí, gloria al Señor, lo que Dios ha hecho en sus vidas, lo que Dios ha hecho a través de ellos, gloria al Señor, y lo que Dios está haciendo. Así que queremos, amén, que este testimonio, amén, usted le preste oído, ponga un corazón sensible a este testimonio que sabemos que va a ser de mucha edificación. Amén. Así que, ¿quién quisiera tomar la primera parte? Mariani está deseosa por hablar. Así que me gustaría que ella comience a compartirnos cuál ha sido su experiencia. Amén. ¿Qué vivieron? ¿Qué experimentaron? Que hoy están aquí dejándonos saber que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Adelante, Amén. Mariani. Pues, gloria a Dios, ¿verdad? Primeramente, nosotros, ¿verdad?, nos conocimos en la iglesia. No en Maranata, en otra iglesia, ¿verdad?, anterior a la que asistíamos. Allí, ¿verdad?, estábamos sirviendo al Señor. De muchas maneras, Dios nos confirmó, ¿verdad?, nuestro noviazgo. Pero allí sucedió una situación, ¿verdad?, sin entrar en detalle, una situación que comenzó como a alejarnos de los caminos del Señor, aún nosotros siendo novios, ¿verdad? Empezamos, ¿verdad?, a querer, ¿verdad?, dejar de ir a la iglesia, todo eso. Entonces, aún en el noviazgo, tuvimos varios meses que no asistíamos a ninguna iglesia. Pero en ese periodo, ¿verdad?, de meses, pues nosotros empezamos a descuidarnos en la oración, en el ayuno, no estábamos congregándonos. Y Dios, ¿verdad?, el enemigo empezó a tomar ventaja de nosotros en todas las áreas. Aún desde el noviazgo, nosotros comenzamos, ¿verdad?, un ciclo de violencia física, pero antes de comenzar ese ciclo de violencia física, nosotros, ¿verdad?, comenzamos un ciclo de violencia emocional. Ya nosotros nuestras conversaciones, nuestras, ¿verdad?, discusiones ya no eran unas boberías como dicen por ahí, ya se tornaban pues un poquito agresivas en cuanto a las palabras. O sea que todo nos llevó al ciclo físico, todo nos llevó primero, ¿verdad? Nos llevó a eso, primero fue el ciclo emocional, ¿verdad? Comenzamos a denigrarnos todo, ¿verdad?, constantemente, cualquier pelito, cualquier boberita, y no estábamos viviendo juntos, éramos novios. Simplemente, ¿verdad?, nos encontrábamos muchas veces a salir, o qué sé yo, cuando nos encontrábamos en algún lugar, y por cualquier boberita nosotros salíamos discutiendo. Nos comenzamos a herir emocionalmente a través de las palabras. Y a raíz de eso, ¿verdad?, pues sabemos que con los ciclos de violencia no se detienen, ¿verdad?, a menos que nosotros le pongamos un stop, sino que sigan en aumento. Amén. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Aún, ¿verdad? Y fíjate, Mariani, algo algo que pudiera ser tan pronto como en el noviazgo, comenzar a ver ese tipo de comportamiento, porque hay veces que es familiar ya cuando se entra en una formalidad, pero tan temprano como en el noviazgo,
ver ese tipo de comportamiento, pues a veces no es algo normal, aunque sí ocurre. Y como bien compartías hace un momento, denigrarse, o sea que las expresiones eran expresiones fuertes, eran expresiones hirientes, y eso era de parte y parte. De parte y parte. Que comenzaron entonces en la etapa del noviazgo a faltarse respeto, como diríamos en el buen puertorriqueño. Sí, porque nosotros, ¿verdad? Teníamos una concupiscencia, todos tenemos una concupiscencia, y la de nosotros era el carácter. Ambos tenían nuestro carácter, ambos teníamos, ¿verdad?, nuestros procesos de vida, cosas que nos marcaron desde nuestra niñez, que tal vez nosotros no entendíamos o no sabíamos que lo teníamos. Pero ya cuando nosotros, ¿verdad?, decidimos tener una relación, decidimos establecer una relación, ¿verdad?, que sabíamos que Dios nos había confirmado. Pero también al alejarnos del Señor. Ese descuido del que dejamos de congregarnos aún en el noviazgo, nosotros dejamos de poner a Cristo en el centro de ese noviazgo. Amén. Y ahí yo creo vino que es las un factor clave. Es un factor clave muchas veces para que el enemigo comience a desvirtuar o a destruir o a querer, ¿verdad?, ganar oportunidad en aquello que Dios quiere hacer, que Dios quería obrar en el matrimonio. Amén. ¿Qué pasa por la mente de Freddy? ¿Qué pasa por la mente de Freddy en este tipo de relación donde quizás por lo más mínimo salimos discutiendo y por lo más mínimo nos faltamos el respeto? Claro, hay un apego, hay un sentimiento, pero a veces cuando surgen estas situaciones como que lo que puedo sentir o lo que puedo sentir hacia ella como que va más allá el coraje, va más allá lo que siento. Sí, Angelito, definitivamente, como habla mi esposa, ¿verdad? El noviazgo es una etapa donde dos personas deciden, ¿verdad?, conocerse, y ese proceso, ¿verdad?, que fue un proceso bastante fuerte. Me llama la atención que a pesar de esas situaciones que a cualquier persona le levanta bandera y realmente piensa, ¿verdad?, y analiza, dice, pero esto me conviene o no me conviene. Exacto. Pero yo sé que al final de todo, pues el Señor tenía un propósito. Y pudo más ese propósito que quizá los desacuerdos que ya habíamos tenido de antemano antes de entonces casarnos. Pero fíjate que pudo más el propósito de Dios, porque a fin de cuentas ustedes lo entendieron y se dejaron moldear por el Señor. Amén. Porque hay gente que, amén, puede lograr de alguna manera entender que Dios tiene propósito, pero si nosotros no permitimos ser ese material moldeable en las manos del Señor, Amén. no logramos ver el resultado que ustedes han visto. Amén. La Biblia dice, ¿verdad?, que un poco de levadura leuda la masa. Entonces, Eso es. como cuenta mi esposa, ¿verdad?, nosotros conocíamos al Señor, fuimos instruidos, ¿verdad?, desde pequeños en la casa del Señor, ¿verdad? Esa palabra era una semilla que estaba en nuestro corazón ya. Pero ciertamente cuando nos decidimos, ¿verdad?, enfriarnos, no orar, no buscar al Señor como el Señor demanda en su palabra, pues ahí aconteció todas las cosas que acontecieron, que es triste. Pasamos por mucho dolor, pasamos por un ciclo de violencia no solamente física, sino también, ¿verdad?, emocional, que nos afectó no solamente a nosotros, sino también, ¿verdad?, que eso repercuta a la familia. La familia pues, ciertamente sufrió bastante esa situación. Pero como tú dices, Ángel, cuando nosotros pusimos, ¿verdad?, de nuestra parte, los dos decidimos, ¿verdad?, caminar como Dios quiere que nosotros caminemos. Llegó el momento dado que Dios obró. Dios obró. Pero lamentablemente sufrimos tanto. Y queremos, ¿verdad?, exhortarle a esos matrimonios que quizás nos estén viendo, que estén pasando por la misma situación, que no tienen que estar sufriendo tanto, no tienen que estar no llegar al punto que llegamos nosotros quizás para quizás mirar al cielo y acordarse que hay un Dios. Amén. O sea, que mientras hay vida hay esperanza, sí, pero qué lindo es el Señor, que el Señor nos ministra siempre con su palabra, y lo importante es, ¿verdad?, reconocer de dónde has caído. Amén. Reconocer de dónde has caído, y el Señor, ciertamente, sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Y que fíjate que no se trata de nosotros, no podemos con nuestra propia fuerza, sino que tenemos que reconocer que necesitamos de Dios. El carácter mío yo lo logro dominar en la medida que busque a Dios. Amén. El ser volátil, el ser tan espontáneo, ¿verdad? Lo voy a lograr controlar a la medida que yo me acerque a Dios. Y esto puede sonar un poco para la gente como sin sentido, porque a veces la gente
amén, no le da mucha importancia al ámbito espiritual, pero fíjate que el Señor nos manda a orar para que no entréis en tentación. Ve que en la medida que nosotros buscamos al Señor, pues Dios hace, más bien nos hace precaver, nos hace estar como anticiparnos a lo que puede de alguna manera planificar al enemigo. Yo quiero que ustedes compartan, ¿verdad? Que más allá del maltrato verbal, emocional, llegó un maltrato físico. Llegó un maltrato. Llegaron al momento donde se iban a las manos. De hecho, los sartenes volados en casa. Los platos. Ya te pregunto, ¿ya se habían casado? Sí, eso fue cuando nos casamos. Eso es así. Nosotros Sí. nos casamos, ¿verdad? Ya estando en un ciclo de violencia emocional. Ya nuestras peleas no eran cualquier pelea, eran unas peleas donde nosotros nos denigrábamos, como había testificado, ¿verdad? Ahorita. Ya cuando nos casamos, pues las cosas ya no es que cada uno se va para su casa después que salimos a comer. Ya es que estamos aprendiendo a convivir. Eso es. Estamos aprendiendo a estar ahí, juntos. Y ahí, Que es otra etapa. es otra etapa. En mi carácter personal, yo nunca había tenido una relación, ¿verdad? Estando en el mundo, ni mucho menos estando en el evangelio, una relación seria. Ok. O sea, que mi esposa hoy día, pues, me enseñó de alguna manera a sostener una relación seria. Eso es. Y entonces, pues, lamentablemente, ¿verdad? Como dije, el Señor me enseñó a ser hombre. Y fíjate que toca un punto muy vital porque por lo regular lo que nosotros vemos comúnmente es que tenemos una diferencia y tú coges para tu lado, yo cojo por el mío, tú te vas para aquel cuarto y yo me quedo en este. Y esa es la solución que la gente le haya hoy antes que sentarse y reconocerle, estuve mal, lo hice mal, no debí decir esto, no debí hacer aquello y pedir perdón, ¿verdad? Que es como se supone que se resuelvan las cosas, pero hoy en día es más fácil, no, tú vas para tu lado, esto definitivamente no funciona, Eso es así. no logramos ponernos de acuerdo, la gente mide el amor y dice, se me acabó el amor y ya sencillamente vamos a pasar la página, ¿ves? Entonces es triste, ¿por qué? Porque no lo vemos como Dios lo ve. No lo visualizamos como Dios lo visualiza. Y entonces aquí hay dos caracteres, dos formas de ser, dos mentes que decidieron unirse porque algo sintieron, porque entendieron que de alguna manera era de Dios. Pues entonces hay que decirle a Dios, Señor, ayúdame a funcionar como tú entendiste que yo iba a funcionar, porque si la unión fue de Dios, bueno, pues que Dios, algo vio Dios que yo no he visto todavía. Tengo que pedirle a Dios que me guíe, que me enseñe, que me diría. Y usaste una palabra muy clave, muy esencial. Dios me enseñó a ser un hombre. Me enseñó. Yo pensaba que era un hombre, ¿verdad? El mundo piensa, ¿verdad? Tiene un concepto de lo que es el hombre. Correcto. Quizás ese concepto radica en lo que es machismo. Quizás le criaron de una forma, ¿verdad? De que el hombre es el que manda, que tiene la última palabra, de que la esposa, ¿verdad? El esposo, perdón, tiene que ¿verdad? Con su carácter, tener a su esposa sumisa ahí, ¿verdad? En su casa, haciendo lo que él quiera que haga. Pero eso no es lo que Dios define como un hombre. Amén. Dios define lo que es el hombre, ¿verdad? Es ser cabeza del hogar, pero más que cabeza del hogar es guiar a esa esposa. Amén. A través de su palabra, ¿verdad? Él nos manda y nos exhorta a purificarlas a ellas, ¿verdad? Con la palabra, a tratarla como vaso más frágil. Amén. Y esas son cosas, ¿verdad? Que yo desconocía quizás, y eso, ¿verdad? Que lamentablemente pasaron factura en nuestro matrimonio, nos íbamos a divorciar aún amándonos. Yo estaba, ¿verdad? Coordinando unos abogados, ella también estaba por su lado buscando abogados para poder entonces divorciarnos. Aún así, amándonos, nos íbamos a divorciar. Yo te pregunto, ¿verdad? ¿Qué rol pudiéramos decir, ¿verdad? Claro. ¿Qué rol puede jugar la familia en cuanto al consejo? Porque una relación así, entonces me perdona, yo como papá, te lograste poner en mi lugar. Tú dices, Dios mío, pero ¿dónde va a parar esto? Porque tú, ¿verdad? Como papá, pues quieres anticiparte. ¿Qué te pudieran aconsejar a ti, Freddy? ¿Qué te decían a ti, Mariani? ¿Verdad? Como familia, porque claro, hay una discrepancia en ustedes que de alguna manera tenemos que reconocer que es notable. Y ustedes dicen que se quieren casar, pero ¿y cómo lo...? Explíquenme.
Yo recuerdo que 5 días antes de la boda, yo estaba con mami haciendo las últimas gestiones de la boda y mami me vio llorando, bien atacada, porque había discutido bien fuerte con él. Y yo le decía, mami, yo no entiendo por qué 5 días antes de la boda yo estoy así, si se supone que estés feliz. Ella me dice, ¿y tú crees que eso es de Dios? ¿Tú crees que no te cases? Ella, tú sabes, la nena de casa, yo, claro. ¿verdad? Yo nunca me he ido de mi casa, es mi primera, ¿verdad? Así experiencia. Y ella decía, pues quédate en casa, tranquila. Y yo, mami, no, porque es que yo estoy segura que Dios a nosotros lo confirmó de un montón de maneras. Yo, pues, si esa es tu decisión, mamita, pues está bien, yo voy a estar aquí para ti. Eso es. Pero desde el inicio, pues obviamente habían razones, habían banderas Ciertas rojas, preocupaciones, habían preocupaciones, claro que Seguro sí. que sí. Freddy, en tu caso. En mi caso, pues básicamente lo mismo. Obviamente dicen por ahí que la sangre pesa más que cualquier Sí, otra sí, cosa. sí. Mis padres, ¿verdad? No estaban de acuerdo, ¿verdad? Porque yo llevaba mis incomodidades hacia ellos. Y decía, pasa esto y esto. Que después vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? Pero yo le decía las cosas que yo quizás me disgustaban de ella y no le traía, ¿verdad? La otra parte que era mía. Mi alma te adora a Jesús, y en ese conversar, ¿verdad? El consejo de mis padres era que me divorciara. Fredito, busca abogado para que te divorcies, eso no es de Dios. Si fuera de Dios, pues fuera quizás una relación mucho más estable, no hubieran llegado a tanto, ¿verdad? Que se han faltado de respeto, se han dicho de la A a la Z, ya ustedes están, ¿verdad? Un ciclo de violencia físico, un maltrato emocional, y el consejo era ese, el consejo era divórciate. Y fíjate qué tremendo, porque fíjate, hay un decir pueblerino que dice, la moneda tiene Dos caras. dos caras. Eso es así. Y la realidad es que muchas veces cuando hay situaciones matrimoniales, ¿verdad? Hablando en el carácter general, por lo regular la persona que cuenta, lo que la persona quiere que la gente sepa. Eso es O sea, sí. ¿Ves? Nos limitamos a... Yo te cuento a ti, te digo a ti lo que yo quiero que tú sepas, pero la otra parte muchas veces no se cuenta. ¿Ves? Y quizás esa otra parte que no se cuenta, quizás es el detonante, Eso es correcto. el causante, el combustible para esto otro que tú estás viendo como resultado. Nosotros estuvimos en Orlando, eso es inevitable Eso es compartirlo. 2020. Nosotros estuvimos en Orlando precisamente en una actividad para matrimonio. Y esta familia preciosa que está aquí hoy testificando estaba allá que usted no se imagina. Y en mi carácter personal, yo dije, no, esto hay que pararlo, esto es un peligro. Y de alguna manera había en nosotros, en mi esposa, en el grupo que andábamos cercanos, que tenía conocimiento quizás de lo que estaba pasando, y lo delicado que quizás pudiera ser el asunto. Entonces, cuéntenos un poquito acerca de eso, vamos, para que la gente, porque la gente quizás los puede ver ustedes ahí. Yo los veo ahora mismo, los compro, pero la gente que está no sabe realmente que estos jóvenes son un testimonio precioso de lo que Dios es capaz de hacer en la familia. Sí, antes de ese retiro de matrimonio allá en Orlando, nosotros ya estábamos en lo último. O sea, nuestro matrimonio no tenía negativo 0% de probabilidad. Viajaron para allá a ver qué pasaba. Okay. Ya nosotros habíamos probado todo, nosotros habíamos consejería pastoral, teníamos al pastor Héctor, lo teníamos ya casi fundido ya, se reunía con nosotros todo el tiempo, hasta psicólogos cristianos, nosotros llegamos a ir a ver qué pasaba. Y nada pasaba, todo iba en peor, ¿verdad? Y peor. Recuerdo que tiraron la promo del retiro y yo le digo a él, mira, pues vamos a ver qué pasa. Sé que nos odiamos, ya no nos amamos, ya no queremos estar juntos, pero vamos a intentarle una vez más. Es casi una pelea campal. A ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Y él me decía, yo no voy para allá, ¿para qué? ¿Para qué? Y él decía, pues está bien, no vamos. Eso fue 1 mes, 2 meses antes. Me acuerdo que una llamada con la pastora Jennifer, que le estaba contando, ¿verdad? Yo, mira, yo le invité, él no quise oír. Y ella dijo, no, él va a ir en el nombre de Jesús. Vamos a orar por eso. Empezamos a orar por eso hasta que le volvió a preguntar como 1 mes antes y él accedió. Okay. Entonces, vamos para allá. Pues nosotros fuimos, entre comillas, estábamos bien cuando llegamos allá en Orlando. Pero volvimos a pelear allí en la habitación del hotel. Volvimos a pelear por bobería. Ok. Simplemente. Puedo preguntar cuál fue el motivo del roce, de la discusión. Vamos. En Orlando. Ajá. Ay, Dios mío, ¿qué?
Quizás una Es que son cosas bien triviales, pero bien, cosas bien, tan bien simples. bobería. Bobería, Que es que discusiones. cuando te lavaste, Nos levantamos. no apartaste la pasta, ¿no? La pasta no salía, Es que- cosas así, Angelito. De hecho, cosas simples. Simple. De hecho, nuestro proceso de violencia física comenzó por cosas tan simples como que me levanto, no hay leche en la nevera, y él me cuestiona por qué no hay leche en la nevera, y yo le cuestiono y le digo, ¿y por qué no vas y sales y la compras tú? Si Sí, no hay que tú leche. dices- Y ya ahí empezábamos a discutir por boberías así. Empezábamos a discutir hasta que eso se agravaba. Y llegábamos a lo que era. ese Y ciclo mire, de si violencia. nosotros lo miramos, teniendo un poquito de conocimiento espiritual, dice, el enemigo estará riéndose, Eso viéndonos mismo. pelear. Sí, porque Bien- ciertamente cuando el enemigo ve, ¿verdad?, que un matrimonio está así, el enemigo se burla. Se Sí. burla. Yo tuve una experiencia, ¿verdad?, espiritual, porque quiero decirle, ¿verdad?, que nuestra lucha no es contra carne ni Amén. sangre, sino Amén. contra huestes y potestades del maligno, ¿verdad? Amén. Que están a la disposición siempre de poder destruir, ¿verdad? Porque eso Amén. vino el enemigo a matar, hurtar y destruir. Eso es. Y yo tuve una experiencia, ¿verdad? Estando en el hogar, el primer añito de casado, donde, ¿verdad? Tuve una experiencia de que un demonio se me presenta y comienza a burlarse de mí. Y eso es lo que hacen los demonios, burlarse de la condición del hombre, Amén. ¿verdad? Burlándose de las cosas que están aconteciendo en el hombre. Y eso me sucedió, Angelito, esa experiencia. Allí en Orlando sucedió como de costumbre, salieron peleando, tuvieron diferencias, no se solucionó nada. No sé si- Regresan a Puerto Rico, cuéntame esa experiencia. Llegan aparentemente para... Antes de que regresáramos Vamos. a Puerto Rico ese último día, Ajá. nosotros, ¿verdad? Nos amenazamos de muerte allá en Orlando. O sea que ya seguía escalando. No, estaba Ese ciclo serio. de violencia estaba escalando. Yo me preocupé, hermano, yo me preocupé, sinceramente. Pues fuerte. allá en Orlando, pues cuando regresamos ya estaba eso, ¿verdad? En la mesa, esa amenaza de muerte de ambos lados. Y recuerdo que regresamos un domingo por la noche, un lunes en la mañana, de allá de Orlando, el martes. Yo todavía estaba, me acuerdo, de vacaciones y él se fue a trabajar. Yo no sé qué pasó allá en el trabajo de él, que él comenzó a enviarme muchos mensajes como denigrándome como así, fue bien fuerte, fue de momento, empezó a enviarme un montón de fotos, diciéndome muchas cosas, ¿verdad? Sin entrar en detalle. El punto es que después que yo recibo esos mensajes, yo llamo, ¿verdad?, a la pastora y le digo, mira, pastora, está pasando esto y lo otro. Decido ir al culto en la noche, ir para el culto, él no quiso ir. Fui al culto, pero estando en el culto vuelve, ¿verdad?, las amenazas de muerte. A raíz de eso, entonces es que yo decido hacer una orden de protección. Hacer una orden de protección, y esa orden de protección, pues, lo que hizo fue que nos llevó, ¿verdad?, a estar 7 meses separados. 7 meses separados. En esos 7 meses nosotros intentamos muchísimas veces de divorciarnos. Todo el mundo, habían razones suficientes, ¿verdad? Para que las personas nos dijeran, no los culpo, a ninguno los culpo realmente, pero habían razones suficientes para que las personas nos aconsejaran, ustedes se tienen que divorciar. Ya esto está a otro nivel, ya sus vidas están en riesgo, sus vidas están en peligro. Y claro que es importante compartirle a la audiencia que bajo ninguna de las circunstancias usted tiene que vivir un patrón de maltrato, bajo ninguna circunstancia. ¿Ve? Se debe tolerar o se debe justificar este tipo de conducta de ninguna Eso es manera. así. Y claro, que en medio del proceso de ello, gloria al Señor, hubo una orientación psicológica, orientación legal, todo este tipo de dinámica que involucra una situación como esta, que ellos vivieron. Claro que nosotros quizás la estamos resumiendo, ¿ves? Por la magnitud del tiempo, ¿verdad? Sí. Pero sí hubieron diferentes orientaciones legalmente y psicológicamente y todo este tipo de dinámica que involucra una situación como esta. Pero lo que queremos compartir es la magnitud del testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de estos jóvenes. Amén. Al cabo de ese tiempo se separan finalmente Sí. y están buscando como de alguna manera diluir el matrimonio, Sí. separarse. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Sí, yo empiezo rápido a buscar abogados, voy a buscar abogado para divorciarme. Igual él por allá, ¿verdad?, en su casa con su familia también buscamos abogados de muchas maneras. O sea, no fueron uno o dos, fueron varios abogados, varias maneras ¿verdad?, de orientarnos cómo podíamos ponerle fin al matrimonio, pero siempre sucedía algo que nunca llegaba a la cita.
Eso es. O se cancelaba, o yo no llegaba, o él no llegaba. Bueno, una cosa que yo digo, ahora yo entiendo que fue Dios. Amén. Que lo que estaba era, ¿verdad? Dilatando un poquito más el proceso porque nos Tratando estaba rompiendo. Amén. En el momento yo decía, pero Señor, ya esto no tiene solución. Ya esto no va para ningún lado. Ya esto, yo sé que tú hablaste, yo, ¿verdad? Yo creo en ti, yo tengo esa semilla. Pero la realidad es que esto no va para ningún lado. Ya se ha afectado no solamente a nosotros, sino que se ha afectado a nuestra familia, ¿verdad? Una iglesia que tenía el conocimiento también. Y nada, en ese proceso, ¿verdad? Eso fue los primeros 3 meses más o menos, ¿verdad? De esa orden de protección. Llegó la primera fecha, ¿verdad? Que tenemos que ir ante el juez para que el juez, ¿verdad? Le diera seguimiento y él decidiera si iba a extender la orden de protección o qué iba a pasar, ¿verdad? Con ella. Y cada vez que se acercaba esa fecha de orden de protección, siempre nos avisaban a través de un alguacil, nos avisaban, se extendió su orden de protección, se extendió 3 meses más. Y así nos estuvieron hasta 7 meses. Y en ese proceso de esos 7 meses, a todas estas nunca vimos al juez, nunca nos presentamos delante del juez, simplemente nos extendían esa orden de protección, pero Dios empezó a rompernos. Amén. Llegó un momento, ¿verdad?, que yo, pues en ese proceso comencé a buscar al Señor como yo lo hacía antes, como a mí me enseñaron. Eso es. Y comencé, ¿verdad?, a quebrantarme delante del Señor y le dije, Señor, yo sé que tú no eres loco, yo sé que tú no mientes, que cuando tú hablas tú cumples, Amén. que no entiendo muchas cosas, no entiendo por qué estamos pasando esto, no entiendo por qué, ¿verdad? Que tú me quieres enseñar. Tú me diste este matrimonio, Eso es. yo esperé en ti y estoy viendo lo contrario. Y el Señor comenzó a tratar conmigo. Amén. Y recuerdo que en ese proceso de quebrantamiento, de rompimiento, me di cuenta de muchas cosas que yo Amén. pensé que yo no tenía, pero sí estaban dentro de mí. Amén. Y yo tenía, ¿verdad? Una serie de sucesos que yo pasé en mi niñez que yo no sabía que estaban aquí. Yo pensé que yo la había soltado. Que la estabas reflejando. La estaba reflejando en mi conducta, en mi manera de reaccionar en el matrimonio. Amén. Pero no me di cuenta hasta que yo me dejé moldear por el Señor. Qué Y yo dije, bueno. Señor, rómpeme, no entiendo, aquí estoy. A mi manera no funcionó. Aquí Definitivo. estoy, haz lo que tú quieras. Y ahí comenzó a tratar conmigo. ¿Cómo trata contigo? ¿Verdad? Mi esposo estaba en la casa, ¿verdad? De sus padres allá. Yo estaba en lo que era nuestro hogar. Mi alma te adora a Jesús. Y recuerdo, ¿verdad? Que había una batalla espiritual bien fuerte en ese hogar. Recuerdo que era la pandemia, había un lockdown. No pasaba ni carro, yo estaba solo. Yo pasé un día de cumpleaños solo, llorando en mi casa. Yo no entendía nada. Poderoso Dios, aleluya. Pero el Señor me quebrantó en ese lugar. Busqué a Dios porque no había, la Biblia dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, Amén. llamadle en cuanto está cercano, Amén. ¿verdad? Y yo me acerqué a Dios, comencé a retomar, ¿verdad? Eso es. Lo que dejé, a orar, en oración, en ayuno, en búsqueda, en lectura de palabras. Eso Y es. ella ¿verdad? En la casa de sus padres allá, yo en nuestro hogar, lo que era nuestro hogar, ¿verdad? Poderoso de aleluya, el Señor nos quebrantó. Amén. Pero como te digo, Ángel, había una lucha espiritual bien fuerte. Recuerdo que un día, ¿verdad? Creo que fue un viernes, yo llamé al pastor Julio, porque la opresión era tanto en ese lugar que tenía que buscar una persona, ¿verdad? Que en ese momento era pastor de la iglesia, ¿verdad? Asociado aquí en la iglesia Río Grande. Amén. Y lo llamé y recuerdo que lo puse en altavoz para que él pudiera reprender, ¿verdad? Todos esos demonios que Si había. viniera contigo a pelear esa batalla. Correcto. Y recuerdo, ¿verdad? Que él me dijo que sentía esa misma opresión allá en el lugar donde él vivía. Espíritu Santo. Y creo que eran las 11 de la noche. Estuvo conmigo 1 hora ahí clamando, orando, ¿verdad? En el hogar. Pero él seguía la presencia, se iba a la presencia demoníaca y volvió otra vez a atormentarme. Y el Señor lo que quería, ¿verdad? Mostrarme era que yo tenía que de alguna manera pararme en la brecha y orar y guerrear y pelear. Amén. Llegó el momento dado que esa fuerza maligna se fue. Amén. Pero fue cuando yo redoblé las rodillas, Eso ¿verdad? es. La Biblia dice en Salmo 127 que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. 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 Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Y fíjate qué cosa más linda, hermano, que el número 7, amén, es la plenitud, Plenitud. la perfección en Dios. Y fíjate que ellos vivieron un proceso de 7 meses. O sea, donde Dios fue llevándolo a la perfección, donde Dios quería llevarlo a la plenitud, donde Dios quería llevarlo. Y qué lindo que usted logre entender, amén, que en la medida que usted busque a Dios, en la medida que usted reconozca, amén, Dios le va a ayudar, Dios se va a glorificar, Dios se va a manifestar.
pero hay gente que está conectada ahí, que nos está viendo a través de, amén, del televisor. Usted tiene que lograr entender que estos testimonios llegan a ustedes con el único fin de que usted logre entender que lo que Dios hizo con ellos, quiere hacerlo contigo. Amén. Estás peleando con un ámbito espiritual que tú desconoces. Hay un dicho que dice, pueblerino, que dice que a lo que tú no ves, tú no le puedes dar. Hace falta que Dios pelee esa batalla espiritual por ti. Hace falta que Dios abra tus ojos, tus sentidos espirituales para que tú logres ver que hay un ámbito espiritual que aunque tú desconoces, es real. Que hay un Dios que quiere pelear las batallas por ti. Hay un Dios que quiere romper cadenas. Hay un Dios que quiere restaurar tu matrimonio. Hay un Dios que quiere libertar tus hijos. Pero eso lo vamos a ver en la medida que nos acerquemos a Dios. Qué lindo que hoy este matrimonio de tremenda bendición en la iglesia. Amén. En la programación de Maranata. Amén. Gloria al Señor, que está haciendo de una edificación tremenda. Hoy puede testificar que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Amén, aleluya, Algo más que nos gloria. quieras añadir, Mariani. No, que estamos sumamente agradecidos con el Señor, porque ciertamente lo que nosotros veíamos, ¿verdad?, con algo que no tenía solución, el Señor vino y restauró, ha levantado, ha hecho cosas bonitas en nuestra vida, gloria al Señor, y no solamente en nosotros, sino que restauró toda una familia. Amén. Gloria al Señor, mis papás no se hablaban con los papás de ellas, viceversa, la familia no se hablaba, se odiaba, pero hoy, gloria al Señor, ¿verdad?, hoy podemos testificar que no solamente nos ha restaurado a nosotros, nos ha sanado a nosotros, nos ha transformado a nosotros, sino que también fue un proceso de aprendizaje para también nuestra familia. Wow. Y qué lindo es que poder ver, ¿verdad?, que hoy mis papás puedan escucharnos predicar, Amén. puedan escucharnos testificar. Sí, Señor. Porque saben que lo que nosotros, ¿verdad?, gloria al Señor, somos en la iglesia, somos también lo que somos en la casa, somos con ellos. Y eso es lo bonito de esto. Y que ellos vieron el proceso y han visto el resultado de lo que Dios Eso ha es hecho. así. Algo más que nos quieras compartir, mi Nada, hermano. yo recuerdo que una vez, ¿verdad?, culminando el testimonio, llegamos al hogar, poderoso Dios, aleluya, nos pusimos en común acuerdo, ¿verdad? Amén. Vamos a dejar las cosas atrás. Yo sé que el Señor tiene planes con nosotros, vamos a hacer la voluntad del Señor. Allá nos involucramos, ¿verdad?, en las misiones en la iglesia, nos involucramos de lleno en la iglesia, y eso fue una clave, una cosa bien importante, ¿verdad? Porque ahí vimos, ¿verdad?, cómo Dios obró a nuestro favor. El corazón de ella sanó completamente, pero mientras nosotros vamos, ¿verdad?, caminando en el Señor, haciendo la obra del Señor, el Señor empezó a desprender, ¿verdad?, las cosas que había en nosotros. Amén. No fue de la noche a la mañana, pero sí había esa disposición de poder cambiar. Y el Señor lo hizo para la gloria del Señor. Gloria a Qué Dios. lindo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Aleluya. Gloria al Señor. Esta palabra es la palabra que te ha traído el Señor a través de este testimonio, Gloria a Dios. que te deja saber que no tienes que divorciarte. Lo que tienes que permitirle a Dios es entrar a tu casa. Amén. Lo que tienes que permitirle a Dios es entrar en tu familia. Y quizás lo que tú no has logrado hacer con tu fuerza, con tu capacidad, con tu destreza, con tu economía, lo vas a lograr hacer de la mano de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto es Maranata 911 y lo que Dios hizo con ellos, quiere hacerlo contigo. Dios te Amén. bendiga. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.